El Instituto Mexicano de la Radio presenta Cuidados paliativos, cuidados paliativos. Vivir con calidad para no morir antes de morir. ¿Qué tal? Soy Luz Helena Olaiz Cortina del Centro de Cuidados Paliativos de México en la serie de programas Cuidados Paliativos. Y el día de hoy vamos a hablar de un tema del que ninguno quisiéramos pasar y que todos, lo más probable es que todos pasemos, que se llama dolor. Y para esto es para mí un gusto y un orgullo tener al doctor Andrés Hernández Ortiz. Él es médico cirujano por la Universidad Nacional Autónoma de México. Hizo primero anestesiología y después algología en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán. ¿Cómo estás, Andrés? Qué gusto verte y qué riqueza para nuestros radioescuchas escucharte en este día. Muchísimas gracias por la invitación. Es un de verdad gusto hablar sobre estos temas porque en general la población sabemos poco acerca del tema y sin embargo pues todos lo sufrimos todo el tiempo. Pues vamos a empezar por definir qué es el dolor, ¿no? Correcto. Todos experimentamos dolor en alguna vez de nuestra vida, a veces más de lo que quisiéramos. Entonces siempre pensamos que sabemos lo que es el dolor. Asumimos que todos pensamos lo mismo y que todos estamos de acuerdo en lo que es el dolor. Y eso es cierto en cierta medida, pero hay tantos aspectos del dolor que hay muchas posibilidades de variación. Si no lo definimos, a veces cada persona, cada médico puede pensar que es algo diferente en algún aspecto en particular. Una de las mejores definiciones de dolor la hace la Asociación Internacional para el Estudio del Dolor, o IASP en sus siglas en inglés, y dice que el dolor es una experiencia sensorial y emocional desagradable asociada a un daño tisular real o potencial o simplemente descrita en términos de dicho daño. Suena una definición como muy rimbombante, como con muchas vueltas, pero dice muchas cosas muy especiales. Lo primero que dice es que el dolor es una experiencia desagradable. Eso ya nos está diciendo, lo primero, lo obvio, que el dolor es algo que no nos gusta sentir, algo que es desagradable asociada a afectos desagradables, pero además luego dice otra cosa importante, que es una experiencia. Cuando decimos que es una experiencia, de lo que estamos hablando es que el dolor no es algo solamente del cuerpo, no es algo estrictamente neurológico, ni es algo objetivo, no es algo que alguien más pueda medir con algún aparato. El dolor siempre es una experiencia y por lo tanto es algo que es experimentado por una persona y que solamente puede ser medido por la persona que lo experimenta, que lo siente. La segunda parte importante de la definición es que al mismo tiempo es emocional y sensorial. O sea, por un lado sí es cierto, está en el cuerpo, es del cuerpo, pero al mismo tiempo está asociado a una emoción y la parte emocional o afectiva del dolor siempre es importante y siempre tiene que ser evaluada y tratada al mismo tiempo. Tú me estás entonces diciendo, a la hora que nos mencionas que el dolor es una experiencia, muy difícil de decir cómo expresas ese dolor, si es algo que estás sintiendo. ¿Cómo dices, tengo dolor mucho, más que ayer? Porque el que te duele es el de ahorita, ¿no, Andrés? Por supuesto, saber lo que es el dolor solamente lo puede saber la persona que lo está sintiendo en ese momento. Y como todas las experiencias internas, comunicarlo siempre tiene sus dificultades, porque el único medio con el que contamos es precisamente la palabra, y la palabra siempre va a dejar algo de la experiencia fuera, no siempre se va a poder comunicar la experiencia interna al 100%, solo podemos intentarlo, solo a través de la palabra, e implica eso por lo tanto a dos personas, la persona que siente el dolor y lo intenta expresar, y el otro lado la persona que lo intenta entender, que puede ser la familia, un médico u otro tipo de cuidador que intenta entender. Pero en esa comunicación entre las personas siempre hay una brecha que cuesta trabajo brincar. ¿Por qué? Porque el que escucha y el que siente el dolor, el que lo está expresando, pues no están al mismo nivel. Yo he oído mucho eso del umbral del dolor. ¿A eso se refiere? Más o menos. La idea original de umbral del dolor viene de estudios de laboratorio en los cuales se empieza a hacer un estímulo experimental en la que, por ejemplo, frío o calor y se empieza a incrementar su intensidad para ver cuál es el momento en el que empieza a doler. Poquito frío no duele, mucho frío sí duele, entonces si vamos incrementando el frío va a haber un punto, un sitio en el que algo que no duele empieza a doler. Esa es la idea original de umbral del dolor.
Eso a veces se ha extrapolado fuera del laboratorio, como a la clínica, todos los días, y pensamos que cada persona tiene como un umbral, ¿no? Y que hay personas con umbral alto, con umbral bajo al dolor, pero yo creo que más bien en la realidad de todos los días eso no aplica, porque en qué momento algo va a empezar a ser doloroso depende de muchos factores que van cambiando día a día en diferentes momentos. Un ejemplo clásico sería lo emocional, a lo mejor un dolor de muelas, que cuando yo estoy tranquilo, relajado, no me es molesto, el momento siguiente en el que estoy enojado, estresado, asustado, puede empezar a ser molesto. El umbral más bien cambia con el día a día, con el momento a momento, dependiendo de muchas cosas. Otra cosa importante es que te iba a preguntar, ¿depende la edad del sujeto, de un mismo sujeto, para que un dolor sea diferente en ese sujeto? Claro que sí, aunque es solamente un factor entre muchos posibles. Se ha observado, se ha visto que conforme vamos avanzando en edad, conforme nos vamos acercando a la edad avanzada, a convertirnos en adultos mayores, el dolor, solo por ese factor, se va sintiendo un poquito menos, como si este umbral del que estábamos hablando se elevara un poquito. Pero insisto mucho en la idea de que no es el único factor, hay muchísimos otros factores y es un hecho que los adultos mayores sufren, casi me toca decir sufrimos, pero todavía no. No, todavía no. Yo ya, tú no. No, yo creo que tú tampoco todavía. Los adultos mayores sufren y pueden sufrir dolores muy intensos, ¿no? Es cierto que por la pura edad parece que el dolor se siente un poquito menos, pero una causa del dolor adecuado con un estado de emoción adecuado puede llevar a dolor muy intenso, incluso en personas de edad avanzada. Algo muy importante que acabas de decir y que creo que debieran todos los doctores, todos los médicos, pues todo el personal de salud tomar en cuenta es que el dolor no solamente es físico, sino emocional. Es decir, el hombre no lo puede separar, como tú bien señalas, el cuerpo de todo lo demás que le afecta, es decir, sus emociones y el medio ambiente, ¿no? Es un hombre, es un ser que se relaciona y que todo lo que está a tu alrededor te afecta y eso afecta al dolor. Pero vamos a entrar en materia, si no se nos verá el tiempo. Vamos a hablar del dolor en cuidados paliativos. ¿Qué nos puedes decir en esto para después ya entrar a materia más profunda? Claro, los cuidados paliativos, su idea central es que todos nos vamos a morir en algún momento y que la medicina tiene un límite. No podemos curar todas las enfermedades y por lo tanto en algún momento vamos a tener la enfermedad que nos va a matar. Es muy importante saber reconocer el punto en el que la medicina, si sigue intentando curar, va a lastimar más que a beneficiar. Hay muchas enfermedades que nos pueden poner en este punto. Una de las más comunes, sin lugar a dudas, es el cáncer avanzado. Y el cáncer y otras enfermedades que causan la muerte, en un porcentaje altísimo, ocasionan dolor. En diferentes estudios sí se ha visto que las personas con cáncer avanzado, cercanos a la muerte, arriba del 80% de los pacientes tienen algún tipo de dolor y en muchas ocasiones ese dolor puede ser sin duda alguna severo si no recibe un tratamiento adecuado. La idea de los cuidados paliativos es proporcionar el apoyo médico, pero no solo médico, sino psicológico, tanatológico, de enfermería, para intentar que estos últimos momentos, estoy hablando a veces de semanas o algunos meses, todos los síntomas estén lo más controlados que se puede y obviamente eso incluye un manejo adecuado del dolor. Pues sí, acabas de definir, como buen paliativista que eres también, exactamente uno de los objetivos de cuidados paliativos, ¿no? Quitar el dolor entre los síntomas importantes de los pacientes con enfermedad terminal. ¿Qué se utiliza generalmente para mitigar el dolor en los pacientes con enfermedad terminal, Andrés? Claro, en una palabra yo diría opioides. Hay muchas formas de manejar el dolor que generalmente se combinan entre sí para lograr buenos resultados, pero yo creo que no hay la más mínima duda que en el dolor por cáncer la piedra fundamental del manejo es el uso de analgésicos opioides, y me estoy refiriendo a los analgésicos del tipo de la morfina. Es la herramienta principal, es prácticamente imposible pensar un manejo adecuado del dolor sin pensar en opioides en este contexto de pacientes. Nosotros escuchamos morfina y ya piensas en un drogadicto, piensas en que te vas a hacer dependiente, piensas en efectos secundarios terribles que van a marcar tu vida para siempre. Es decir, para siempre, y estamos hablando en paciente terminal. Todo eso me gustaría que lo fuéramos como platicando detallado, es decir, ¿por qué sí se puede usar este medicamento en pacientes terminales? Nos fueras diciendo en cuanto al tiempo, la enfermedad. Claro que sí. Yo creo que la morfina y los analgésicos opioides
tienen un grave problema. Y el grave problema es que tienen muy mala fama, ¿no? Hay, como me estás diciendo, muchas ideas que están basadas en cierta dosis de realidad, pero muy magnificadas, muy exageradas y con muchas creencias erróneas. Los opioides son fármacos muy seguros, muy efectivos, que sí tienen la posibilidad de algunos efectos adversos, pero mucho menores de lo que la gente piensa en general. Lo que diría yo en un inicio es que los fármacos opioides usados en el contexto de un tratamiento médico con una buena indicación, con vigilancia médica, en las dosis adecuadas, son fármacos incluso más seguros como analgésicos que los analgésicos que podemos comprar en la farmacia sin receta. Por ejemplo, una aspirina, diclofenaco, naproxeno, esos medicamentos que tenemos ahí en nuestra alacena, todos y que tomamos sin receta, pueden matar a alguien sin lugar a dudas con efectos adversos graves, por ejemplo, a nivel gástrico, causar úlceras, sangrado de tubo digestivo, y sin embargo no tienen ningún tipo de control. La morfina, por ejemplo, se puede utilizar a más largo plazo con mucho menos riesgo de efectos adversos que estos analgésicos más sencillos. ¿Qué es lo que yo creo que pasa? Que sí es un hecho que existe la adicción a los opioides. Es un problema que no podemos negar, es algo que existe y que ha existido desde muchísimos años en la humanidad. Sin embargo, está la creencia errónea de que el fármaco por sí solito puede convertir a cualquiera en un adicto. La idea que está ahí flotando en el aire es que si a una persona se le da morfina, por ejemplo, se va a convertir inmediatamente e irremediablemente en adicto. Y esto sin duda alguna no es así. Vamos a continuar con el tema, vamos a hacer un corte, el tiempo nos marca, y continuamos con estos mitos y estas dudas. Claro. Gracias, Andrés. Para mayores informes, comunícate al Centro de Cuidados Paliativos de México, IAP. Teléfonos 5235-0507, 5235-0508 y 5579-2827. Correo electrónico info@cuidadospaliativos.org.mx. Página web www.cuidadospaliativos.org.mx. Cuidados paliativos. En un momento regresamos.